Elder Román Ros, muy buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están, Elder? Muy bien, Buen día. muy bien. ¿Cómo le va, Doc? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchos títulos en realidad, porque Ajá. es médico, psiquiatra, ¿cómo sería el nombre técnico real? Y sería médico generalista y de la familia y Ajá. también médico psiquiatra, ¿no? Ah, muy bien. Ah, También médico forense. bueno, o sea que podemos Interesante. estar un paso peor, digamos. Sí, pues, hay circunstancias peores. Eso hablamos otro día. Me después. quedo en el generalista yo. Sí. Vamos con eso. O sea que lo de la psiquiatría no había sido tan del todo malo, No, digamos. no. Podía ser Es peor. una parte. Bueno, en algún momento, o en varias oportunidades en realidad lo hemos consultado, pero ahora es por este día que nos recuerda a la efeméride, Doc, que es el Día de la Salud Mental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud definió como este día o la meta que tenía que la salud mental fuera un derecho universal para cada individuo, ¿no? O sea, esto de la salud mental que no es tenida en cuenta, sino que si vemos en los presupuestos de los países, principalmente los países de Latinoamérica, el presupuesto para salud mental es muy bajo, un 2 o un 3% de la salud en general. Entonces es muy importante esto de la salud mental porque también eso influye en nuestro funcionamiento personal, comunitario y de la misma sociedad, ¿no? O sea, si tenemos una buena salud mental, muchas de nuestras funciones están en equilibrio. Al no estar en equilibrio, somos como más propensos a padecer enfermedades de tipo psicosomática o cualquiera de las que están en vigencia hoy, ¿no? Claro. Bien. Y que en realidad esta atención a la salud mental no es que sea un síntoma específico o una determinada acción, sino que todo hace a la salud mental. O sea, todo influye y puede haber también diferentes muestras, no es que sea un solo síntoma. No, es multifactorial y tiene muchos síntomas y generalmente si alguien está bien mentalmente, estoy tranquilo, estoy en paz, puedo disfrutar del día, puedo salir a caminar, puedo disfrutar de lo que me está pasando. Si estoy enfermo seguramente no voy a tener un buen ánimo. Ajá. Si tengo fiebre no voy a tener ánimo de salir a caminar, Claro. hacer ejercicio, juntarme con amigos. Entonces ya de ahí está como condicionada la función y la persona, ¿no? Entonces por eso es tan importante poder desarrollar esto de la salud mental, que está como un poco estigmatizada, está como escondida, como renegada, ¿no? Entonces en mi función como psiquiatra, conjuntamente con los psicólogos, es tratar de ayudar al paciente que llega a tratar de equilibrar sus funciones para que pueda disfrutar su día, ¿no? Claro. Siempre se dice que el ansioso no disfruta el día, que el depresivo vive en el pasado. Bueno, entonces tratar de equilibrar esa fuerza. Vivimos en un mundo donde todos corremos, andamos a mil, muchas obligaciones, muchas responsabilidades. Y bueno, eso seguramente termina en algún cuadro de ansiedad o de estrés o depende de cada lugar donde se desempeña cada uno, ¿no? ¿Le damos la importancia a la salud mental equilibrada con la salud del cuerpo, con el resto de del organismo? Creo que alguna vez lo hablamos en otra entrevista, que Ah. siempre dije que era un trípode, cuerpo, alma y espíritu, y es un equilibrio que funciona. Entonces, en la medida que estén equilibradas las tres fuerzas, nosotros mostramos lo que Claro. somos. Claro. Mostramos en el caminar, en el actuar, en los gestos, en los rostros, en el saludo, en la postura. Doctor, y en estos tiempos que se viene ahora las elecciones mañana, la crisis que se ha venido manejando todo este año, la gente se acerca más, se ve más los pacientes con depresión o con incertidumbre. ¿Cómo lo ven ahí en el consultorio? Yo creo que la crisis económica ha detonado mucho en las personas, y bueno, porque su sueldo no llega a fin de mes y eso le provoca mucha ansiedad y angustia. Entonces, lo que hoy lo compro a 20, mañana está a 30 y bueno, es muy difícil, así como los tratamientos médicos. Por ahí un tratamiento médico, un medicamento y te sale 10.000 pesos si no tenés una obra social y bueno, es todo un problema. No todo lo subsana la salud pública, también la salud privada. Entonces por ahí se ve imposibilitado de hacer un tratamiento, de hacer terapia y bueno,
Pero sin lugar a duda este mundo de incertidumbre que crean las elecciones y esta inestabilidad muchas veces en los mensajes, bueno, produce crisis en los pacientes, ¿no? Pero volviendo a la pregunta también que hace Darío, ¿puede ser que haya gente a la que no le afecte o que no considere que es un drama, sino que es una situación pasajera? ¿Puede ser que no afecte también? No, hay personas y personas, hay gente más sensible a ciertos mensajes y hay otros que no, hay gente como que le da lo mismo. Y hay otros que le influyen mucho porque tuvieron a lo mejor, pasaron otra crisis económica y en esa crisis perdieron su trabajo, se separaron de su mujer, qué sé yo, se les refiere ciertas cosas y vuelve a revivir de nuevo. Entonces, claro, en ese paciente como que ahonda más la sintomatología y el cuadro, ¿no? Doctor, ha traído, como buen alumno, ha traído apunte, ha traído machetito. ¿Cómo estamos argentinos? ¿Cómo estamos en América? Bueno, buscando ahí un poco la información, aumentó mucho el consumo de ansiolíticos en Argentina y en Latinoamérica, particularmente a partir de la pandemia de COVID, ¿no? Entonces eso produjo mucha inseguridad en la gente, mucho miedo, que a su vez se tradujo en angustia o en depresión de acuerdo a cada paciente. Hay un aumento de consumo de psicofármacos, somos en primer lugar en Latinoamérica, después del tabaco y el alcohol, los primeros consumidores en psicofármacos. Entonces eso es un poco grave, primero porque no está controlado o está mal controlado, y segundo porque por ahí se puede conseguir fácilmente un psicofármaco cuando debería ser bajo receta, y bueno, eso es importante. Entonces muchas veces hay un mal uso de la medicación, un aumento de medicación, la gente se automedica y toma más de las dosis que tiene que tomar habitualmente. Y muchas veces es una causa de intoxicación medicamentosa que requiere internación, ¿no? Porque de acuerdo al el momento que esté viviendo cada individuo, ¿no? Claro, o sea que es totalmente contraproducente y hace el efecto contrario. Siempre tiene que estar bajo control médico y bajo receta, ¿no? Claro. Eso. O sea, eso es ley. Claro. Doctor, desde las diferentes instituciones que tenemos o establecimientos, sin nombrar a ninguno, ¿sí?, que componen nuestra comunidad, ¿cómo podemos colaborar o garantizar esa salud pública que tantas veces hace falta? Salud mental, que muchas veces hace falta. La salud mental es muy importante, por ejemplo, en que haya lugares donde se pueda hacer actividad física, el fútbol, el pádel, o sea, donde estén los niños y los jóvenes involucrados y tengan su tiempo en eso. Eso va a evitar en que tenga como una predisposición a las adicciones. Cuando uno tiene más tiempo libre, puede pensar mal, puede ir por otro camino, los amigos, las amistades, tiene mucho que ver en esto, y creo que es importante que haya lugares donde se practique deportes, ¿no? Así también como teatro, como pintura, como música, coro. Son lugares de distracción para uno en este mundo tan complejo, ¿no? Algunos pequeños cables a tierra. Claro. Así es. O claro, pilares. como hacer algo distinto a lo que estoy haciendo normalmente. Bien. Cuando hablabas recién del automedicación, ¿cómo estamos con los ingresos de medicamentos? Los medicamentos se consiguen en la farmacia, y generalmente son medicamentos al alcance de la mano, pero también tiene que ver mucho el poder adquisitivo de la gente. Ajá. Porque hay medicamentos de primera calidad y medicamentos de segunda y tercera, como en cualquier cosa, en cualquier compra que hagamos, desde zapatillas hasta vestimenta, ¿no? El tema es que todo con esto del aumento del dólar, la inestabilidad, y todo sube, y los medicamentos son los primeros que suben porque están guiados por el dólar. Claro. Generalmente son de afuera o tienen las matrículas de afuera, ¿no? Hablábamos, mientras esperábamos para esta nota en la pausa, cómo ha ido cambiando esta percepción
o la mirada al tratamiento de la salud mental, ya sea con psicólogos o con psiquiatras. A través de los años se ha desmitificado un poco el ir al psicólogo o el ir al psiquiatra. ¿Esto a qué se debe? ¿A un trabajo más pensado en uno mismo, en la necesidad, en el cambio de concepción de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra no significa estar loco o pasar directamente el chaleco? Esa era como era. Antes siempre se decía loco, se le coloca el chaleco de fuerza, como era antes en otras épocas, pero eso se ha ido como perdiendo, pero todavía la gente tiene como cierto resentimiento ir al psiquiatra, como que el psiquiatra define la cosa, pero al psicólogo es más fácil, converso, no me conoce, el psiquiatra me conoce, distinto. Bueno, hay esas cosas que tienen los pacientes, pero me parece que vamos por buen camino. Lo que pasa es que también por ahí esto de la salud mental, los enfermos mentales, no son tan bien tenidos en cuenta por las políticas de salud. Muchas veces chicos con discapacidad no tienen acompañamiento, mucha burocracia en los tratamientos, en los papeles. Y eso no es bueno, porque además de no ayudar a los niños con discapacidad o a algún paciente que es adicto y quedó con una esquizofrenia o quedó con un cuadro psicótico que necesita un acompañante terapéutico, entonces es difícil conseguir el certificado, después que lo mutua. Entonces es toda una problemática que tendría que ser más ágil, porque los enfermos mentales son igual que los enfermos físicos. Claro. Entonces tendríamos que hacer como una igualdad. En ese sentido hay como un desequilibrio, ¿no? Entonces el que tiene algún paciente, algún familiar con un problema mental se encuentra con esta problemática que no es tan fácil de resolver, ¿no? Bien. Doc, bueno, uniéndome a la pregunta de Nancy, esto de si se acuden más ahora, se desmitificó. También tiene que ver la colaboración o la exposición de algunos referentes, tal es el caso del Dibu Martínez, que siempre mencionó que lo habla muchísimo con su psicólogo, no solo partidos importantes como fueron los del Mundial, sino en el día a día, cuando no le tocaba jugar, por ejemplo, esa frustración. Lo que pasa es que por ahí hay pacientes o personas que son muy dependientes de lo que diga el psicólogo, ¿está? Entonces, como en otras épocas habrá sido un sacerdote o un pastor, el consejero, hoy muchos de los consejeros son psicólogos, o si no, psiquiatras, o el médico de familia. Claro. Entonces, si hago tal cosa, le consulto, si dejo de hacer, es el que me acompaña, el que me contiene, el que me contesta. Entonces eso por ahí es muy importante en ciertas personalidades, más en personas muy expuestas, ¿viste? Porque dicen algo en las redes, salen en la televisión y después lo bombardean con muchas críticas, ¿no? Le dan, entonces por ahí depende de la personalidad de cada uno, aunque parezcan muy fuertes, también tienen su debilidad, ¿no? Pero a veces no dependemos de la medicación, digo, el paciente no depende, si no es del psicólogo, del sacerdote, depende del contexto cultural y social. No depende el paciente también de la medicación. ¿Qué le produce la medicación? Bueno, lo que pasa es que en muchos cuadros la medicación produce una estabilización a nivel de las neuronas. O sea, esto se maneja por intercambio eléctrico, entonces las neuronas, como cualquier función de la célula, tienen cambios eléctricos. ¿Qué hace el medicamento? Estabiliza la neurona y bueno, puede mejorar el pensamiento, la idea, el humor, entonces la conducta. Doctor, ¿y cómo hacemos uno para aconsejar? O por ahí a lo mejor alguien le puede decir, che, ¿por qué no vas al Elder? Por decir, ¿por qué no vas al Elder? O ¿por qué nosotros le mandamos pacientes. O uno mismo le puede decir, ¿por qué no vas vos? ¿Cómo hacemos por ahí para detectar o darse cuenta si alguien está cayendo en depresión o está... ¿qué síntomas, digamos, uno puede... cambio de hábito, no sé qué puede... La depresión o el trastorno de depresión mayor o varias de las clasificaciones... Lo primero que el individuo tiene es tristeza. Es tristeza. O sea, tristeza por más de 2 o 3 semanas que vos lo ves que no sonríe, que está preocupado.
La otra es como una pérdida de placer por lo que está haciendo. Lo que antes hacía, salía a caminar todos los días, corría o le gustaba hacer de comer, o ya no lo hace, va a la cama o está mucho tiempo pensativo. Bueno, son una de las causas que puede ser. Por ejemplo, en un grupo de amigos, si lo ves que está muy preocupado, está muy triste, que tiene un llanto fácil, que está como... Entonces, pueden ser por ahí síntomas depresivos sin que sea una depresión, ¿está? Entonces, te pasó una situación en el trabajo y algo que te angustió y te puso triste porque, bueno, te humillaron, te dijeron cosas que no te tenían que decir, y bueno, te sentiste mal y bueno, te pusiste triste, pero puede ser ocasional, pero cuando ya dura en el tiempo pasa a ser un cuadro psiquiátrico. Pero igual eso es una de tantas otras situaciones que se pueden dar y que las Así atiende es, un psiquiatra. sí. Justo ayer charlaba con una persona que por ahí contaba que había quizás un hecho familiar que había detonado ciertas tendencias en un miembro de la familia. Volviendo a esto que decías, que los medicamentos equilibran nuestras conexiones eléctricas o algo así, o sea, tan sensible es nuestro cuerpo que quizás una emoción fuerte, algún hecho especial nos desequilibra o desconecta o baja a algún nivel de algún elemento de nuestro organismo que nos hace actuar de otra manera. O sea, todo el organismo, tanto a nivel cerebral como en la parte orgánica, tiene una homeostasis que se llama, que es el equilibrio como de las fuerzas o de las energías para poder funcionar. Si yo estoy angustiado y esa angustia perdura en el tiempo, seguramente me puede producir palpitaciones, me puede producir opresión a nivel del tórax, una opresión precordial, entonces yo ya me empiezo a tener miedo, porque me puede pasar tal cosa. Bueno, ¿por qué ese pensamiento o esa angustia persiste? Bueno, eso nos lleva a tener cuadros de estrés, cuadros de depresión, cuadros de fobia, cuadros de ansiedad, cuadros. Claro. Lo famoso psicosomático. Claro. Bueno, el psicosomático es el paciente que no puede resolver mentalmente sus problemas, sus cuestiones, y lo termina somatizando su cuerpo. Claro. Entonces tenemos la gastritis, tenemos las migrañas, tenemos hipertensión, tenemos asma, tenemos contracturas musculares. O sea, son los mensajes. El poder Claro, de la cabeza. De la Sí, cabeza, sí, sí. son los O mensajes. sea, no son achaques de viejitos, chicos. Claro. Y también puede ser. También. Bueno, pero por eso también nos lleva a decir que a veces bueno, es como ahora suena mucho, nuestro cuerpo es el último mensaje que nos da nuestra mente de ciertas situaciones. Sí. O sea, está bien estudiado que una persona muy depresiva en su cuadro profundo puede llegar a hacer infartos de miocardio o puede hacer muerte súbita, está demostrado. Entonces quiere decir que si no tratamos la depresión o no tratamos los cuadros de estrés, pueden terminar en otros cuadros más graves. Claro. Ajá. Entonces es importante la consulta, es importante estar acompañado, estar contenido. La familia juega mucho en este rol, o la pareja, o lo que tenga en ese momento, pero eso ayuda, pero la consulta es fundamental al médico. Esto de estar atentos a las situaciones que se pueden dar, y a veces una situación que para otro no es crítica, para un individuo puede serlo, para otra persona puede serlo, y tenemos que consultar por las dudas. Sí, porque eso depende de la vivencia de cada uno. Hay personas que tuvieron una niñez feliz y todo va bien, y una adolescencia, y otros que tuvieron niñez traumática, y tiene su influencia en el tiempo. Muchas veces me consultan, el abuelo está medio desmemoriado, está como desorientado, no se acuerda, pero no sabe que dijo tal cosa. Claro. ¿Qué dijo tal cosa? ¿Por qué? Porque la conciencia, cuando él estaba normal, no se lo permitía. Como quedaron guardadas en el inconsciente. Dice, el abuelo ahora dice insulta, dice malas palabras, dice cosas que antes no decía. Y bueno, porque estaba reprimido por el consciente. Entonces, bueno, eso sale a la luz muchas veces en los cuadros demenciales, ¿no? Entonces, dice, pero si mi papá era así y ahora es de otra forma. Y bueno. ¿Tenemos que reprimir esas situaciones?
Y bueno, por ahí depende, porque Ajá. ahí nos ayuda, qué sé yo, por ejemplo, gente muy estresada que va al consultorio, bueno, salí a hacer ejercicio, movete, descarga lo que tenés de más en tu cabeza, porque si no, termina de otra forma, Claro. ¿me entendés? Sí. En insulto, en tirar cosas, en contestar mal, entonces por ahí es como ir descargando la energía de más que uno tiene para poder bajar la espuma, ¿no? Claro. Palabras que van incorporándose prácticamente a la diaria y las ha mencionado, doctor: ansiedad, estrés, depresión, cosa que para los 40 y pico, los que somos de esa generación, y no estaba tan incorporada. El estrés es algo natural en el hombre. O sea, podríamos hablar de un estrés bueno y un estrés malo. Hay un estrés bueno en este sentido. Si yo salgo a la calle y me encuentro con un perro que me quiere morder, lo más probable es que yo huya de esa situación. ¿Por qué? Porque estoy preparado para lo que... Y esa es una situación de estrés. ¿Está? Entonces, también lo pueden ver en los animales, en el perro o en el gato, que los pelos se le erizan. Entonces, porque está en una situación de peligro y se prepara para... El estrés lo está preparando para huir o para enfrentar la situación. ¿Qué pasa cuando ya el estrés se hace de tipo crónico? Podemos tener un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo dura generalmente por una situación de preocupación en el trabajo, donde sea, que no dura más de 30 días. Ese es un estrés agudo. Por ejemplo, qué sé yo, trabajo en tal lado y me trasladaron a 150 kilómetros. Y seguramente me va a producir un estrés. Iba manejando y casi me chocan. Me produjo un estrés seguramente. Pero bueno, no duró mucho tiempo, eso es un estrés agudo. El estrés crónico ya es el que nos trae después las otras enfermedades. Entonces hay que por ahí distinguir una situación de estrés, puede ser únicamente por algo ocasional o puede perdurar en el tiempo y ahí es donde viene el daño a nivel orgánico, ¿no? Cada decisión que tomamos puede ser una situación de estrés. Seguramente, porque depende de dónde estemos y la responsabilidad que tengamos nos genera estrés. Claro. O sea, por ahí no O sea, no siempre las decisiones uno las toma muy tranquilas. Claro. O sea, no es algo Claro, no, lo voy a raro. meditar 10 días y veo qué hago. Hay decisiones Claro. que lo tengo que tomar ya. Claro. O sea, hasta eso, pero por ahí lo podemos sobrellevar o estar acostumbrados y no nos hace tanto efecto, pero en algunos puede ser eso, o sea, que necesite una consulta el tener que decidir constantemente. Claro, porque está bajo presión. Es como la olla a presión que era Sí. antes, empezaba a largar vapor. Bueno, esto es lo mismo, el ser humano es exactamente lo mismo. Cuando silba ya está. Claro, ya explotó por algún lado. Pero bueno, eso es estar bajo presión, o sea, hoy muchos profesionales, no voy a dar de qué profesión, Sí. pero están bajo presión. Claro, sí. Entonces el estar bajo presión genera mucho, primero estrés, después ansiedad, en algunos depresión, en otros miedo, Claro. o sea, cada uno lo va haciendo de acuerdo a la caja que tiene, Claro. a la caja mental o a la experiencia que tuvo en su vida. Claro, son Doc- situaciones cotidianas que no está mal tomarlas a tiempo. Así O es. que debería ser así en realidad. Lo que pasa es que también la sociedad hoy te lleva por ese camino. Entonces no te lleva por un camino de paz y tranquilidad, te lleva por un camino que todo va rápido y que tenés que decidir, tomar decisión y respeta eso. Hoy hay muchos derechos, pero no tanta responsabilidad en muchas cosas que hacemos. Y los que ejercemos cargo, por ahí tenés que decidir sobre cosas que... Y a veces a la gente no le gusta y tenés Claro. que decidir. Doc, mencionaba que había afectado bastante también lo de la pandemia. ¿Cuánto influye el celular para la depresión? ¿Es una forma también de aislarse? O también ver tutoriales, eso también lo están investigando, viendo. Yo creo que el uso del celular ayuda mucho en varios temas y en otros es contraproducente. O sea, te puedo contar desde niños que han ido al consultorio porque vieron tal o cual película que le introdujo el miedo dentro de ellos y después no es fácil sacarlo. A otro le puede producir estrés, a otro le produce angustia, a otro ansiedad y a otro les guste, como todo. Pero el celular tiene sus cosas beneficiosas y sus cosas
contraproducente. Entonces, no es fácil, si está mucho tiempo con el celular, seguramente algo tiene, porque se aísla del mundo y no sabe compartir, no sabe comunicarse, ¿no? O sea, no es el celular solamente, sino es otra situación, Así es. el detonante. Por digamos. eso siempre la indicación, y particularmente en jóvenes y adolescentes, están hasta las 3, 4 de la mañana con el celular, y eso no es bueno. La noche se hizo para dormir, entonces poner un límite hasta las 12 de la noche el uso del celular y después dormir. Porque si no, la mente, si uno no descansa de noche, si uno no duerme 6 horas por lo menos, entre 6 y 8 horas a la noche, Claro. Doc, podemos funcionar mal. claro. Doc, buscando o pensando soluciones. Hoy por hoy se ofrece muchísimo esto de mindfulness, reiki, meditación. Constelaciones. Sí. ¿Qué tan cerca estamos de que eso sea una solución? No solamente consultar con los profesionales, obviamente, pero en pos no solo de también hacer actividades físicas, como lo mencionaba, o culturales. ¿Qué otras alternativas hay? Las alternativas, hay terapias que son alternativas y no siempre son muy aconsejables ni están reconocidas científicamente. Dentro de eso las constelaciones y otras más. Hay otras terapias que están sí reconocidas y que los psicólogos de acá del pueblo y de otro lado lo ponen en práctica y ayuda mucho. Y bueno, y la otra parte que ayuda mucho, que yo lo vuelvo a reiterar, es la parte espiritual. Si uno es el equilibrio, porque por ahí nos manejamos únicamente con la mente y con el cuerpo, y el espíritu nos queda allá, vaya a saber dónde. Solapeado. Pero por ahí nos ayuda a comprender, nos ayuda a pacificar, nos ayuda a lograr una paz interior que a lo mejor otros lo buscan en otra cosa. ¿Entendido? Entonces, los que somos creyentes hacemos eso, los que creen en otra cosa harán otra cosa, los que creen en Buda harán del budismo, los otros en hinduismo, claro, y lo que sea. Pero son alternativas. Entonces, yo creo que la fase espiritual, a lo mejor para algunos no es la principal, pero bueno, ayuda, el creer muchas veces ayuda a comprenderlo por ahí lo que me pasa, lo que la ciencia no me lo puede explicar, ya sea psicológica o psiquiátrica, ¿no? Pero eso sería como otra ayudita a nuestra mente. Así es, claro. Es como para encontrar un porqué y un para qué de lo que me pasa. El famoso tripartito o el trípode que usted dice. Así es. Doctor, ¿el paciente pide ayuda? ¿Autopide? Eso sería siempre lo mejor, lo más indicado, porque muchas veces dice, te traigo a mi papá porque le pasa tal cosa y el padre no quiere saber nada. Entonces cuando no hay una comunicación fluida con el paciente, o sea, ninguna terapia tiene éxito. Es lo mismo que te llevo al psicólogo porque quiero que te cambie lo que estás pensando y el abuelo no quiere saber nada, ¿entiendes? Entonces siempre tiene que haber una común unión, una comunicación, un feedback, algo que va y viene para poder que tenga éxito la terapia, ¿no? Claro. Y al que está a la par, no ser uno que agregue elementos para el malestar, porque eso es que por ahí pasa, te traen el paciente y te van la gotita que va echando, es como, claro, como echar leña al fuego, claro, ¿viste? Y en vez de ser una paz del consultorio es una batalla, claro, ¿entendés? Entonces empiezan a discutir entre ellos y bueno, no sirve. Claro. No sirve. Escuchaba también que dicen, fui al psiquiatra, pero no le gustó. ¿Por qué puede ser que un psiquiatra a algún paciente no le guste? Y bueno, porque eso depende de la predisposición que tenga el profesional como el paciente. Por eso es necesario este feedback que yo te digo, un entendimiento, un acuerdo, un respeto hacia lo que me cuenta, o sea, una forma de ser del profesional. Si viene y me cuenta y yo lo cuento en otro lado, o sea, claro, claro, hay poca seriedad en el trabajo, entonces uno debe transmitir, ¿cierto? Y eso va con la personalidad, ¿no? Recién decía Darío esto de detectar, por ejemplo, en un amigo decir, che, veo algunas cosas, algunas conductas que me preocupan. ¿Todos los pacientes son detectables?
Digo, yo puedo ver que la otra persona está con una mampara, pero en realidad detrás de eso hay una persona... No, porque a veces está todo enmascarado. Ah, Está como tapado, entonces a lo mejor detrás de una gastritis yo tengo una depresión. Entonces le hicieron todos los estudios de la gastritis, endoscopia, tomografía, ecografía, todo eso. Y cuando no encontró nada, anda al psiquiatra. Cuando lo que aparecía primero era una depresión, ¿entendés? Entonces por ahí es como se enmascara, yo no quiero mostrarme débil ante el otro, entonces por ahí eso pasa como de decir, viste, estoy enfermo, porque la enfermedad mental es como que te tira abajo, ¿me entendés? Te estigmatiza, entonces ahí va el depresivo, es el ansioso. ¿Entendés? Entonces esto de igualar las enfermedades, tanto orgánicas como mentales, entonces digo, esto de igual, porque podemos padecer, cualquiera puede padecer cualquier enfermedad. O sea, el cuerpo en equilibrio. Así es. La medicación es la misma para una persona adulta que para un adolescente, por ejemplo, con una depresión, con un diagnóstico idéntico. Generalmente depende del peso de la persona, porque de acuerdo a eso va en miligramos y las dosis que se usa. Entonces no es lo mismo un niño de 30 kilos que una persona de 60 kilos, 70 kilos. Pero yo pensaba en los niveles de frustración, digo, de una persona adulta a un adolescente, no debe ser lo mismo. No, porque el adulto tiene más trayectoria, más tiempo, le han pasado muchas más cosas. A lo mejor al niño, que sea un niño que sufrió alguna cosa, algo de eso, lo lleva y te lo muestra y se muestra en autolesiones y en cosas. Pero por ahí hay que medicarlo, ¿no? Entonces, las autolesiones, las agresiones a sí mismo, el tomar mucho alcohol, se te está demostrando algo que le pasa al individuo, más allá que, por ejemplo, el alcohol sea algo socialmente aceptado. La el que medicación... toma mucho alcohol, algo quiere decir. A ver, chicos. ¿La medicación, doctor, es para asustar? Digo, ¿el paciente tiene que asustarse? No, la medicación tiene un tiempo y los tratamientos tienen un tiempo. No es de por vida. Hay pacientes que le dieron Alpla hace 20 años y lo siguen tomando como si tomaran, y no es así, porque ya hizo una droga dependencia a la medicación. Claro, si no tomo eso no me duermo. Claro, es que ¿qué pasa? Primero tomas 0,5, después pasa 1 o a 2 porque no te puedes dormir, porque ya se te adapta el organismo. Claro. Qué va. Bueno, de cada tema... o de toda esta conversación han surgido como, no sé, más de 10 temas para seguir charlando o para seguir ahondando y bueno, y sacar esta idea de no, porque me van a mandar al psiquiatra. Y que en realidad es eso, un bastoncito, un bastón para poder seguir adelante, para poder no tener miedo de tomar decisiones o para no llegar a cualquiera de estas situaciones que han mencionado, que la depresión es una, pero hay muchísimas más, tantos nombres como aristas tiene la profesión. Así es. Así es. O sea que podemos seguir charlando, Podemos seguir charlando, sí, siempre y cuando el doctor quiera, que no lo estresemos tanto, doctor. Doctor, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias.